Y bueno, prácticamente de qué trata la farmacocinética. Es el estudio de los fármacos en el organismo. Esto nos permite conocer la concentración en el sitio de acción terapéutico y bueno, en función a la dosis, el tiempo transcurrido desde su administración. Pero ¿en qué consiste esta fase de farmacocinética? Obviamente hay un proceso de absorción de fármacos. Perdón, chicos, esperen. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ok, comienza con el proceso de absorción. La absorción va a permitir, como su palabra lo dice, absorber el fármaco para que llegue, para que entre al organismo. Y prácticamente es entrar al plasma sanguíneo, ¿ok? Ya del plasma sanguíneo va a comenzar la distribución a los diferentes tejidos. También, pues de ahí se puede dirigir a la biofase. La biofase es el sitio de acción terapéutico. O también el fármaco puede tener procesos de biotransformación o metabolismo y de excreción. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. Obviamente también todos estos parámetros farmacocinéticos nos va a permitir poder ver si la efectividad del fármaco, ¿ok? Pero eso se va a traducir en su farmacodinámica, que finalmente la interacción del fármaco con su sitio receptor nos va a dar un efecto farmacológico o una respuesta clínica, ya sea que esa respuesta sea de toxicidad o de eficacia, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se comporta en realidad el fármaco una vez que es administrado? Para determinar qué concentración de fármaco hemos ingerido, o más bien el comportamiento del fármaco en el organismo, una vez que el fármaco es administrado, empieza a absorberse, ¿ok? Absorberse hasta llegar a una concentración máxima en el plasma, ¿ok? Concentración máxima plasmática del fármaco. Eventualmente, ya que alcanza la concentración máxima, va disminuyendo, ¿ok? Y va disminuyendo simplemente porque comienza el proceso de eliminación, ¿okay?, del organismo. Entonces, aquí hay distintos parámetros a evaluar. Una es el periodo de latencia. Este periodo de latencia es el tiempo desde una vez que el fármaco es administrado hasta que alcanza su concentración máxima, ¿ok? Otra es la concentración mínima eficaz. Es la concentración en donde el fármaco va a comenzar a tener efecto. Va a comenzar a tener efecto. Otra es la concentración mínima tóxica. Es la concentración mínima a la cual se van a comenzar a presentar efectos adversos en el organismo, en la persona. ¿Ok? El cociente entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz te indica el índice terapéutico, ¿okay?, que es un margen de seguridad. También hay otro tiempo eficaz. El tiempo eficaz es a partir de donde comienza la concentración mínima hasta donde finaliza la concentración mínima. En este rango, en este tiempo eficaz, es el tiempo que va a durar la acción del fármaco
en el organismo, ¿ok? ¿Qué otro? El tiempo máximo es el tiempo en el cual se alcanza la concentración máxima. ¿Okay? Es el área bajo la curva de los niveles plasmáticos, obviamente es la concentración del fármaco, y bueno, creo que vimos todos. ¿Tienen alguna duda de esto? Doctora, entonces, ¿el tiempo eficaz es desde el inicio hasta que empieza de la concentración mínima eficaz? ¿O es que no entendí? Exactamente. Es lo que dura la concentración eficaz, no mínima eficaz. O desde que inicia la concentración mínima eficaz hasta que finaliza. ¿Okay? Todo esto, todo lo que se encuentra de este punto, perdón, de este punto hasta este punto es el tiempo eficaz. Ah, ok, ya lo entendí. Gracias. Ahí va a estar la concentración necesaria del fármaco para tener un efecto en el organismo, ya sea bueno o malo, ¿ok? Porque puede ser que la concentración máxima rebase la concentración mínima tóxica y todavía ahí es el tiempo eficaz, ¿ok? Sí, doctora. ¿Alguna otra duda? Yo había mencionado que había como algo entre concentración mínima tóxica y la mínima eficaz, ¿no? Lo señaló y es lo que no entendí, la explicación de eso. Ok, hay algunos fármacos que tienen una concentración mínima tóxica muy cercana a la mínima eficaz. Entonces, imagínense, si ese cociente es muy bajo, quiere decir que cualquier variación puede crear un efecto tóxico. Si la concentración mínima tóxica está muy, muy alejada de la concentración mínima eficaz, entonces tenemos eh, un rango, un rango de seguridad muy amplio, ¿ok? No importa si el paciente toma un poco más de fármaco porque se encuentra en un rango o un margen de seguridad. Entre mayor sea este rango, mayor seguridad va a haber, ¿ok? ¿Respondí a tu duda o no? Sí, Por ejemplo, lo voy a decir al azar, ¿va? Imagínate que un fármaco X tienes la concentración mínima eficaz de 400 miligramos, pero la mínima tóxica es de 450 miligramos. Entonces tienes un rango muy pequeño de margen de seguridad. Es muy probable que te cause una toxicidad, ¿ok? Pero si la mínima eficaz es, por ejemplo, lo dejamos en 400 miligramos, pero si la concentración mínima tóxica, lo estoy diciendo al azar, es de, por ejemplo, 1000 miligramos, ya estamos hablando de una diferencia mucho más amplia, entonces tenemos un margen de seguridad más amplio, ¿ok? ¿Les quedó claro? Disculpe, y por ejemplo, con esos medicamentos que son de varios cantidades, o sea, por ejemplo, el ibuprofeno que hay de 400, 600 y más. Ajá. Ok, ahí no pasa nada porque el rango, el margen de seguridad suele ser amplio, entonces es viable tomar 400 o 600. Obviamente también todos los fármacos tienen efectos adversos, ¿no? Pero pues dependiendo de lo que en este caso el médico diga, que sea lo requerido, pues lo puedes tomar, pero se encuentra dentro del margen de seguridad, ¿ok? Gracias. Doctora, disculpe, el índice terapéutico o margen de seguridad y la intensidad del efecto es lo mismo o son cosas No, perdón, la intensidad diferentes? del efecto va a estar dada entre la concentración mínima eficaz y la concentración máxima, ¿ok? Ah, ok. No entra la concentración mínima de toxicidad. No. No, ok. Gracias.
Ok. Bueno, comenzamos primero con el proceso de absorción. Entonces, la absorción va a estudiar la entrada de los fármacos al organismo, ¿ok? Desde el lugar donde se depositan, cuando se administran, estudia el paso de los fármacos desde el exterior al medio interno, es decir, a la circulación sistémica. Tanto este proceso como los restantes procesos se encuentra sometido el fármaco en el organismo, requieren que éste sea capaz de atravesar las membranas biológicas. ¿Ok? Entonces, bueno, para que exista el proceso de absorción, como les comenté, el fármaco tiene que llegar a todo el sistema circulatorio. Ajá. Y bueno, esto, para que llegue el fármaco al sistema circulatorio, pues va a depender de muchos factores. Una es Una va a ser la vía de administración, otra va a ser atravesar todos los tejidos y obviamente en atravesar los tejidos también es atravesar las células, las membranas celulares, ¿ok? Y bueno, es el primer paso. El paso de los fármacos a través de las membranas biológicas. Bueno, ustedes saben que las membranas celulares están formadas por una bicapa lipídica, por una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una región hidrofílica y una región hidrofóbica. La región hidrofílica está compuesta por glicerol y un grupo fosfato. La región hidrofóbica está compuesta por 2 ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado. ¿Ok? La membrana también está compuesta por diferentes proteínas intracelulares, proteínas transmembranales, canales, poros, ¿ok? Y bueno, existen diferentes mecanismos por los que los fármacos atraviesan las membranas biológicas. Uno es a través de difusión pasiva. La difusión pasiva involucra la filtración a través de poros y la difusión pasiva directa. Otro es el transporte especializado, que involucra la difusión facilitada y transporte activo. También puede ser otros mecanismos a través de endocitosis y exocitosis, utilización de ionóforos, pero los ionóforos, se me olvidó quitar esta, se utilizan más para membranas en bacterias, ¿ok? Y la utilización de liposomas. Bueno, ¿cómo es la filtración a través de poros? Los poros son canales de proteínas, ¿ok? Estos canales de proteínas, su principal función es el transporte o la filtración de moléculas de agua. En la mayoría de los tejidos, estos canales proteínicos son muy pequeños. En realidad es complicado que un fármaco pueda pasar a través de un canal de proteínas en la mayoría de los tejidos. Sin embargo, también existen poros en las células endoteliales de los capilares y ahí los poros suelen ser un poco más grandes, donde les permiten el fácil acceso de fármacos, ¿ok? Pero también más adelante lo vamos a ver, que en el glomérulo los poros suelen ser muy, muy grandes, que obviamente permiten la filtración de fármacos para su posterior eliminación. Otro es el difusión pasiva directa. Ok, el proceso de difusión pasiva directa es el proceso que la mayoría de los fármacos utilizan, que es simplemente atravesar la membrana, ¿ok? Pero para que un fármaco pueda atravesar la membrana, es necesario que los fármacos tengan ciertas características, como por ejemplo, tener un peso no mayor a 500 daltones o gramos sobre mol, un logaritmo de P, que es un coeficiente de reparto octanol agua,
menor a 5 y mayor a 1, ¿ok? Este logaritmo de P nos va a permitir ver la solubilidad del compuesto en un ambiente acuoso sobre la membrana, ¿ok? Tiene que tener como una parte hidrofóbica para que pueda atravesar la membrana y otra parte hidrofílica para que pueda ser disuelto en una solución, ¿ok? Estos son características más de interacciones, para que puedan crear interacciones con su sitio receptor, que son aceptores de puentes de hidrógeno y aceptores de puentes de hidrógenos y donadores de puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, aquí el logaritmo de P es muy, muy importante. Todos los fármacos tienen el logaritmo de P, entonces aquellos fármacos que tengan, por ejemplo, un logaritmo de P mayor a 5, su afinidad hidrofóbica va a ser muy alta. Quiere decir que el fármaco se va a quedar, obviamente, en zonas hidrofóbicas. Por ejemplo, la membrana es muy hidrofóbica, entonces posiblemente se va a quedar inmersa en la membrana y no va a atravesar porque no es hidrofílico, ¿ok? Un valor de 3.5 a 5 del logaritmo de P, la hidrofobicidad es alta, pero sí le va a permitir atravesar la membrana. De 3 a 3.5 media y de 1 a 3 baja. Menor a 1, la hidrofobicidad ya es muy baja, prácticamente ya es un fármaco hidrofílico y ya no va a poder atravesar la membrana, ¿ok? Al menos por el proceso de difusión pasiva. ¿Hasta aquí les queda una duda? Creo que no, doctora. ¿No? Ok, entonces quiero que recuerden esto, la mayoría de los fármacos hacen, para pasar la membrana, atravesar la membrana, tienen el proceso de difusión pasiva, ¿ok? Y estas características son muy importantes. Otra característica muy importante es la modificación del pH. Es como controlan el paso de los fármacos a través de las membranas biológicas. Ok, la mayoría de los fármacos, bueno, los fármacos son ácidos débiles o bases débiles, ¿ok? Es para que puedan atravesar las membranas biológicas, tienen que estar en su forma no ionizada. Esta es su forma ionizada, entonces en su forma ionizada es difícil que atraviesen membranas biológicas. Y bueno, los ácidos, por lo general, en su forma no ionizada, se encuentran protonadas. Las bases débiles, en su forma no ionizada, se encuentra desprotonada. ¿Ok? Bueno, va a depender también del pH, para que pueda atravesar la membrana celular va a depender del pH, de la solución, del pKa y si es ácido o si es base, ¿ok? De esos 3 factores. Aquí les puse un ejemplo de un ácido débil. Aquí está un ácido débil en el estómago, ¿no? A un pH de 1.4. Ay, perdón. Entonces, un ácido débil a pH de 1.4 es muy poco disociable. Se va a mantener prácticamente en su forma disociada. Esto le va a permitir atravesar la membrana plasmática. Si este ácido se encuentra a pHs de 7, a pHs neutros o pHs más altos, entonces se va a disociar fácilmente. En su forma disociada ya no le va a permitir atravesar las membranas plasmáticas. Entonces, bueno, en su forma general, los ácidos débiles van a atravesar la membrana plasmática, por ejemplo, de la barrera mucosa en el estómago, ¿ok?
porque no se van a disociar, entonces ahí existe una mayor probabilidad de absorción. Y las bases débiles se van a absorber preferentemente en el duodeno, donde el pH es más básico, ¿ok? Entonces quiero que recuerden que los fármacos, mientras no estén disociados, es más fácil que atraviesen las membranas biológicas. ¿Hasta aquí me entendieron o no? Doctora, entonces la disociación es cuando o se protonan o se desprotonan. Ok, en este caso, en el ácido débil, el ácido débil no ionizado está en una forma protonada, ¿ok? Está su protón. Cuando se ioniza, tiende a ceder el protón y se queda el ácido, y se queda como un anión, ¿ok? En la base débil, la base débil no ionizada se encuentra, se encuentra la base débil no ionizada. Cuando se ioniza, tiende a aceptar un protón, ¿ok? Acepta el protón, en este caso el hidrógeno, y forma un catión. Quiere decir que los ácidos débiles ionizados van a estar en su forma protonada y las bases débiles no ionizados, perdón, me equivoqué, los ácidos débiles no ionizados van a estar en su forma protonada. Las bases débiles ionizadas van a estar en su forma protonada, ¿ok? ¿Hasta aquí les quedó claro o no? Sí, hasta ahí sí. Ok, entonces recuerden que los no ionizados son los que van a atravesar la membrana plasmática. ¿Ok? Entonces, para que un ácido se pueda ionizar, preferentemente requiere de un pH neutro, ¿ok? Entonces, a pHs altos, el ácido es muy disociable, es muy ionizable, ¿ok? ¿Hasta aquí les queda claro o no? Bueno, sin embargo, no únicamente va a depender del pH, sino también del pKa, pero en términos generales, bueno, los ácidos son más disociables en pHs básicos y las bases débiles son más disociables en pHs bajos, ¿ok? Pero bueno, si mejor hasta aquí para no hacerlos más, para que se entienda mejor. Disculpe, doctora, es que me confundí un poco. Entonces, mientras los fármacos no estén disociados, ¿es más fácil que atraviesen la membrana o es al revés? Mientras los fármacos no estén ionizados, más bien, es más fácil que atraviesen la membrana, ¿ok? En su forma no ionizada. Gracias. Mientras no estén ionizados, ¿ok? Por ejemplo, aquí está un ácido débil en un pH bajo, entonces se mantiene en su forma no ionizada, ¿ok? Esto le ayuda a pasar a través de la membrana. Sin embargo, cuando el ácido débil se encuentra en un pH alto, en un pH neutro, entonces el ácido es ionizable. Y en su forma ionizable ya no atraviesa la membrana. O sea que siempre tienen que conservar como el pH, o sea, si el fármaco es de un ácido débil, tiene que conservar el medio tiene que estar pues en un ácido, ¿no? Tiene que conservar su ambiente ácido para que no se ionice. Exactamente, pero a veces el pH se acerca a... para que no se ionice, pero aquí entra otro térmico, no que es el pKa, ¿ok? El pKa en realidad es el pH a la cual a la mitad del fármaco se va a encontrar
disociado o ionizado. ¿Ok? Entonces, si el pKa del fármaco es muy cercano al pH del fármaco, pues se va a encontrar parcialmente ionizado. Pero si el pKa, por ejemplo, en un ácido fuerte es muy bajo, entonces es poco probable que el ácido se ionice. Pero si el pKa es alto, entonces también es probable que perdón, creo que me volví yo a confundir. Los ácidos con un pKa bajo tienden a ionizarse fácilmente. Sin embargo, los ácidos débiles con pKa, bueno, entre más bajo, también tienden a ionizarse fácilmente, pero si le vas aumentando el pKa, tienden a no ionizarse, ¿ok? Sí, doctora. Yo me confundí en esa parte, doctora. ¿Cree que lo puedo volver a repetir? El pKa, como les comentaba, es el pH a la cual la mitad del fármaco se encuentra ionizado. Por ejemplo, si un fármaco tiene un pKa de 3 y lo colocamos en una solución de pH de 3, quiere decir que la mitad del fármaco se va a disociar, se va a ionizar y la otra mitad del fármaco no se va a ionizar. ¿Ok? Entonces, en los ácidos, si el pKa es bajo, es poco probable que el ácido débil se ionice. Si el pKa va en aumento, hay más probabilidad de que se ionice este ácido débil. Si nos pasamos a las bases, si el pKa es alto, las bases van a tender a ionizarse. Si el pKa es bajo, las bases van a tender a no ionizarse. Entonces depende del pKa para ionizarse. También depende del pKa. O sea, cada fármaco tiene un pKa específico. ¿Ok? Les voy a poner unos problemas para calcular los porcentajes de disociación y lo entiendan de una forma más específica. Disculpe. Comentó que requería como 3 elementos para que pudieran atravesar la membrana, que era el pH, el pKa y ¿cuál otro? Y si es ácido o es base. Ah, ok, gracias. Bueno, por ejemplo, los fármacos ya tienen un pKa específico, ¿no? Entonces, si tenemos un pKa, por ejemplo, un fármaco, el ácido salicílico, que tiene un pKa de 3, y lo ponemos, por ejemplo, tomando el pH del estómago, podemos ponerle que es 1, un ejemplo. Podemos calcular la fase ionizada y la fase no ionizada, ¿ok? Se resta el pKa menos el pH, que sería 3 menos 1 sería 2. El logaritmo lo podemos pasar hacia acá, entraría como base 10, entonces sería 10 a la 2, que serían 100. Y bueno, entonces quiere decir que la fase protonada es más grande que la fase no protonada, ya que es un número entero. Acá nos dio un número entero, que es 100. Y bueno, aquí, en el caso de los ácidos, la fase protonada es la fase no ionizada, ¿ok? Y la fase no protonada es la ionizada. Entonces, si el resultado es 10, es un número entero, quiere decir que
tenemos que el fármaco puede perdón, ya me perdí. Que en este caso, el fármaco no va a tender a... no va a tender a disociarse, pero les voy a poner mejor unos ejemplos, unos ejercicios para que esto quede más claro, ¿ok? Disculpe, doctora. Ahorita comentó que se tomaba la mitad del pH, El pKa. pKa. Entonces, ¿el 3 no sería 1.5? No. El pKa ya es el pH a la cual un compuesto, en este caso un fármaco, se va a ionizar a la mitad, ¿ok? Entonces, únicamente te dice, por ejemplo, que el ácido acético tiene un pKa de 4.7. Quiere decir que si lo pones en un pH de 4.7, la mitad del ácido acético se va a ionizar y la otra mitad no se va a ionizar. Ok. Va, gracias. Doctora, para los ejercicios vamos a usar esa ecuación, la de Henderson-Hasselbalch, o... Sí, vamos a usar esa ecuación. Okay. Pero voy a preparar la clase para mandarles los ejercicios, ¿ok? Sí, gracias. Bueno, otro es el transporte especializado, que es la difusión facilitada. Chicos, ¿nos podemos volver a conectar? Porque se va a detener esto.